Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga y les acompañe. Me da gusto saludarles y verles este sábado. Y a la vez también, con la ayuda de Dios, poner un desafío en la vida de cada uno de nosotros y que sin duda también enmarca qué es lo que hemos de hacer para honra y gloria de Dios, como hemos experimentado en nuestra vida cristiana, pues cada día crecemos más. Cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, crecemos. Cuando venimos a la iglesia, crecemos. Y sin embargo, en algún momento, a lo mejor usted dirá lo mismo, ¿verdad? ¿Cuándo empecé a crecer? Gracias también por el mensaje que nos han dado aquí. También nos ayuda a crecer la escuelita bíblica de vacaciones. Creo que también es muy motivador lo que ha dicho el hermano Manuel. Gracias, hermano Manuel, ¿verdad? Por lo que entendí de su mensaje, también me ayuda a mí a crecer. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Cuán antiguo es el mensaje que nos ha dado esta identidad y ese crecimiento en la iglesia? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuándo empezaría toda esta historia del evangelio, de venir a la iglesia, de crecer? ¿Cuándo empezó? Hace mucho, ¿verdad? Desde la creación. Gracias, hermano. Desde la creación. Bueno, sin embargo, hoy nos encontramos ante algo que quiero compartirles y quiero ilustrarles. En la palabra de Dios dice aquí que el que permanece en él, este lleva mucho fruto. Y esto nos da una idea que podríamos poner en letras de oro, que el que nos da el crecimiento a través de la palabra de Dios se puede comparar a la semilla. Y bueno, cuando pensamos en la semilla tendríamos que ver lecciones quizás de agricultura para poder entenderlo más todavía. Y tal vez esas lecciones de agricultura, al aprenderlas, nos ayude a iniciarnos o a hacer un huerto familiar, pero sobre todo a reconocer que el evangelio ya ha sido sembrado como una semilla en nosotros. Así hay un paralelismo en eso. Diríamos también que la siembra de una semilla dará invariablemente ¿qué? Una planta, un fruto. Y que la siembra de las semillas es el origen de todas las plantas. Y pensando en eso, también nos hace una gran verdad para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Ustedes han escuchado una frase que ¿quién fue primero, el huevo? ¿Y quién fue primero? La gallina. Bueno, ahora les hago mejor una pregunta. ¿Quién fue primero? ¿La planta o la semilla? La Porque en la creación Dios ya existió, no dijo aquellas semillitas y luego las dio. Sencillamente dijo que se llenara la tierra de. Gracias, hermano. Primero fue la gallina y primero fue la planta. Porque Dios así lo creó al inicio, así es el inicio de toda la creación. Pero la honra y la gloria sea nuestro Dios porque es el creador y el sustentador de todo. Así que, entonces, toda semilla sembrada en el corazón de una persona puede dar también buenos o malos frutos. Algo más. Cuando seguimos el proceso del sembrador que es Dios, tendremos éxito, porque la semilla tiene el poder de germinar en sí. Algo más. Si seleccionamos un buen terreno y además hay una buena siembra y además hay nutrientes, hará germinar
y enraizamos la semilla. Platicaba con el profe y dije, profe, pues sí, me imaginaba, pero yo me imaginaba cafecito los focos, ¿verdad? ¿Cómo se cortan los focos? Ya vi que son verdes, bueno. Yo puse la Filipina, todavía no, hermano Bernardo. Todavía no. Bueno. Entonces, si el buen terreno nos da eso, salud, las raíces profundas también nos darán ricos frutos y una rica cosecha. En otras palabras, una semilla que no da raíces, pues no nacerá. Y yo creo que también hay otras lecciones más. ¿Sabían ustedes que se cuida mucho la semilla? Y la planta, para que no se la coman los roedores. Y alguien me decía que qué es lo que pasaba y me recordó, porque han visto las semillas color morado, porque se la comen también las aves. Y algunas aves pues, se mueren, ¿verdad? Y se cuida para que no se pierda, porque también hay plaga. Y si se guarda la semilla, porque eso es muy importante, es para que la cosecha nos dé una gran prioridad. Cuidar otra vez a la semilla. Parece un ciclo, ¿verdad? De todo lo que hemos mencionado. Por eso esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia y deseo que niños, gracias a nuestros hermanos que están aquí, hermana Liliana, y luego Carlita, el profe Fernando, la hermana Socorrito, y al final sus servidores. Estamos aquí para ilustrar algo. Quizás representamos en ellos a toda la iglesia. Porque hay muchos niños aquí, como Carla. Hay muchos jóvenes como el profe Fernando. Y nos faltaría otra silla, ¿verdad? Pasaríamos a un adolescente también. Pero hay muchos adultos como la hermana Socorrito. Y como yo. Sí, ¿verdad? Fíjense, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 22. La semilla, como ya lo mencionamos, nos da ese crecimiento y nos da ese rico fruto. Sin embargo, debiéramos ponerla en una base muy importante, con letras de oro, como menciona o como está el enunciado aquí en la pantalla. Pero en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, habla de unos frutos. Y esos frutos, obviamente, son de Dios. Pero también cuando pensamos en el ciclo de una semilla, hablamos como lo menciona el evangelista. Dice el Evangelio según San Marcos, dice el evangelista que la semilla es sembrada porque así es el reino de Dios. Y cuando la semilla se da, crece. Y si ustedes buscan, van a encontrar que puede crecer en el corazón de una persona. Pero ese corazón puede ser como un campo con piedras, con espinas, o como la orilla del camino donde pasan las carretas o los carros, como la carretera. O también puede ser un buen terreno. Así que podríamos decir que esa buena semilla es la palabra de Dios. Porque son las palabras de Dios las que germinan en el corazón de uno. Y vamos a ver qué dice el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es de Dios, ¿verdad? El fruto de Dios es amor. El fruto de Dios es ¿qué? Es gozo. El fruto de la obra de Jesús es paz. La obra de Dios, el Padre, es paciencia. La obra del Espíritu es benignidad. La obra de Jesús es bondad. La obra del Espíritu Santo es fe. Y de Dios dice, son todos estos frutos, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos. Y son los principios que cuando
cae la semilla, va a dar una raíz. Y eso le ha dado permanencia a la vida de la iglesia desde tiempos antiguos. Y como dijo la hermana, desde la creación. Pero al ser humano se le ha dado el ejercicio de la voluntad para aceptar esos principios. Sin embargo, debo decirles que a veces algunos no aceptamos esos principios. Y algunos pudieran decir, voy a usar, si bien se puede, el nombre del hermano David. Y a veces dicen, ¿es el hermano David? Pues si él es el anciano de la iglesia, es el pastor, pues él es el que tiene que hacerlo. Y debo decirles que la palabra de Dios tiene principios para nosotros y que si los seguimos será para nosotros las mejores decisiones. Y eso hace que lo internemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y ese ejercicio de esos principios, por ejemplo, les diré, en algún momento usted ha escuchado el principio del amor, de la obediencia, de la limpieza, de la honradez. Y cuando uno lo piensa, hace un juicio, hace un análisis y dice, esto es mío. Y se queda en su corazón. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. Marcos 4, 27 y 28. Surge la pregunta, ¿cómo es posible, cuando es tan importante la semilla, cómo es posible que ella crezca? ¿Algunos de los niños le ha tocado hacer crecer o germinar una semilla en algodón? ¿Con qué? ¿Qué más se le pone al algodón? ¿Joseph? ¿Qué más es eso? ¿Mande? He sembrado semilla de frijol. De frijol. ¿Y cómo le hace eso? Le pongo primero el algodón, pero hago un poquito, le pongo la semilla, luego lo tapo, le pongo agua y espero unos 2 o 3 días cuando ya está brotando. Oiga, muy cierto. A ver, dime, ¿qué hace tal? Semillas de mango. Ah, muy bien. Bueno, ya ustedes, mande. Tengo de aguacate. Fue algo grande, ¿verdad? Árboles. Muy bien. Pues miren, como es antigua la semilla, desde que Dios la creó, dijo, Dios creó plantas que dieran ¿qué? Fruto y que dieran semilla. Así que es muy antigua. Por eso la palabra de Dios, al mencionarla, miren lo que dice, 26, 27 y 28. Marcos 4, 26, 27 y 28. El reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla ¿qué? Brota, como tú lo hiciste, ¿verdad? Como lo hizo tu compañero. Y luego dice, crece sin que él sepa. Verso 28. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Porque de suyo, ¿qué dice? Lleva fruto la tierra. Primero hierbas, luego espinas, después grano. Gracias. Quiere decir que cuando nosotros la vemos está como ellos. Dice, primero el grano en la tierra. ¿Y luego qué? Y luego dice el verso 28. Entonces dice, sale del grano, sale una raíz. Y después de la raíz, sale la espiga. O sale el tallo y las hojas. Y después del tallo, dice aquí en la palabra de Dios, va a salir grano, o va a salir semilla, o va a salir una manzana rica con muchas semillas. Y después, ¿qué vamos a hacer? Y volvemos a sembrar la semilla para que siga habiendo más fruto. Y ella vuelve a salir y vuelve a dar más fruto y volvemos a sembrarla y sigue más. Miren, dice en el griego las siguientes palabras de lo que usted vio en el verso 28 al inicio, porque por eso es importante la semilla. Dice, autómate ege carpoforei. ¿Qué será?
autómate ege carpokrea. Quiere decir que lleva fruto de su vida. ¿Y qué es? Bueno, usted escuchó autómate. ¿Y qué será autómate? Ya lo hemos hablado, ¿verdad? De tomate, más allá, maestra. Mire, se dice, y tiene mucha relación, que las plantas son organismos autótrofos. Una vez más la palabra auto. Todo está como que ellos mismos ya tienen algo. Las semillas o las plantas son las únicas que fabrican su propio alimento. Ellas solas. Y las semillas, ellas solas crecen. Obviamente que nosotros ponemos algunas cosas en ellos, ¿sí? Ponemos tierra encima, bueno, aquí pusieron algodón y agua, ¿qué más ponemos? ¿Mande? Fertilizantes. Ay, bueno, ya llegamos a eso, no voy a mencionar en el momento. Pero bueno, fertilizantes naturales, ¿verdad? Tampoco no estoy diciendo que tengo algo contra los fertilizantes o los químicos, pero vamos a pensar de manera natural. Y entonces los ponemos y comienza a crecer la semilla y da su fruto. Pero estaba pensando cuán importante es una semilla. No sé si ustedes habían escuchado. Nos comemos a las semillas o al fruto de las semillas. ¿Y qué pasa? Frutas, verduras, algunas hierbas aromáticas, cereales, leguminosas. Miren, déjenme decirles algo. Ellos utilizan el agua, el dióxido de carbono, la energía de la luz para fabricar azúcares que obtienen la energía y ellos mismos, vamos a decir, se la comen. Pero ellos no son tan útiles porque abundan en aminoácidos que componen las proteínas que necesita nuestro cuerpo. Entonces son importantes. Y algunas, yo pensé, bueno, no las comemos, pero son plantas que nos dan sombra. Y algunas plantas son útiles para otras actividades. ¿Sí? Y sin embargo, pensando en eso, platicando con un ingeniero de bioquímica, comentábamos cuán importantes son las plantas de las que mencionamos, y ahorita que mencionaba las leguminosas, la maestra, tienen 20 aminoácidos que son esenciales para nuestro cuerpo, pero también deberíamos de decir que se puede leer en la literatura que el huevo, y apunté algunas más, el pollo, el pescado, la leche y el queso tienen aminoácidos, pero cuando nosotros tomamos las plantas, las verduras, las leguminosas, las nueces y nos las comemos, déjenme leerles algo que mencionan aquí. Escuchen. Lo puse y lo resalté en palabras de oro también. Hay fuentes de proteína que no son completas, como las legumbres, los frutos secos y las semillas, y eso significa que no contienen todos los aminoácidos esenciales en las cantidades necesarias para sostener el crecimiento y la reparación de los tejidos del cuerpo. Una pregunta, ¿para qué son útiles las semillas? Para nutrir y reparar nuestro cuerpo. Pero aquí dice que no son completas. Sin embargo, leyendo más, escuchen, si usted quisiera tener un equipo jugador, ¿qué le gusta? Ahora que viene el mundial, ¿verdad? Pero usted tiene dos jugadores y juegan muy bien y meten goles y quitan la pelota y corren y llevan con ella, la van empujando y avanzan mucho, hacen buenos pases. Hablando de las semillas, ¿cuáles serían los dos jugadores? Bueno, yo le puse así, pero por ahí dice que son un gran equipo. El gran equipo son las legumbres y los cereales. Aquí sabe una nutrióloga. Aquí está. ¿Serán esos los dos equipos?
Coma lentejas. ¿Y con qué la mezclaría? Con arroz. Coma garbanzos. Y la puede mezclar con el maíz. Así que lentejas, garbanzos, frijoles ricos en proteínas, en fibras y minerales nos van a dar todos esos aminoácidos. Y aquí los escribí, no los conozco muchos. Alanina, arginina, esparagina, el ácido asfáltico, por decirlo. No los conocemos todos, ¿verdad? He escuchado de la lisina, que a veces la consumimos, pero vamos a centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué las semillas tienen una grande bendición? Juan 10:28, ¿qué dice? Juan 10:28. Juan 10:28, ¿qué dice? Gracias, hermano. Quiere decir que la vida que nos dan las verduras o las frutas o las legumbres o las leguminosas, que alguien las mencionó ahorita para mezclarlas también, pues son importantes, pero aquí está diciendo que nos da la vida y la salud. Si nosotros leemos el libro de Génesis capítulo 1, verso 29, Dios tenía un propósito para las plantas. Dice, toda planta que da semilla le será ¿para qué? Comer. Así que no solamente Dios le da un crecimiento a ellas. Vamos a ver Job 38, 26 y 27. ¿Por qué es tan importante? Job 38, 26 y 27. Y a veces decimos que no nos gustan algunas verduras, ¿verdad? O no nos gusta la cebolla, o no nos gusta el ajo. Y a veces un té que se consume mucho aquí, el laurel, ¿verdad? El té de laurel. Vamos a ver qué dice el 26 y 27. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Haciendo la tierra deshabitada sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e injusta, para hacer brotar la tierra. Aquí dice, La tierra y el ¿has conocido a Dios? Si has conocido a Dios, te vas a dar cuenta que Él hace brotar la hierba, pero manda el agua para que pueda nutrirse. Cuán importante es ese propósito que Dios tiene para las plantas. Pero cuando nosotros leímos en la palabra de Dios que la planta o que la semilla está ahí, si usted le tocó leer en Marcos, se va a dar cuenta que la palabra de Dios ilustra que la semilla es justamente eso, el mensaje del Evangelio. Miren, déjenme leerles el versículo 20 del capítulo 4. Los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, dan fruto a 30, 60 y a 100. Quiere decir que mi corazón es el recipiente, como la buena tierra, para que aquí llegue la semilla y entonces yo la oiga y ¿qué haga? De fruto me salgan hojas, ¿verdad? Y puedo crecer. Por eso decía el pensamiento que leímos en su momento: permanecer en quién y yo, porque si no permanecéis en mí, déjenme ilustrarles algo. No sé si alguno ha visto esta fotografía en un libro hace muchos años. Aquí dice que fue un asesino y esta es su biografía y este es su nombre seudónimo, pero su nombre real está también en la historia, como también su imagen, su historia y su vida. Era un hombre muy malo. Pero cuando él tuvo la oportunidad de estar en la cárcel, cuando lo atraparon finalmente,
Eso no sucedió. Y se asombraron que había matado a 26 personas, quizás más. Pero también se dieron cuenta de algo, que él era tan malo que no saldría de la casa. Y decidieron darle la pena capital, que pudieran así electo. Pero no lograron. Al año revisaron su caso y decidieron que él mejor estaría en la cárcel y viviría para siempre, cadena perpetua. Y saben que en él nació la semilla de Dios. Y la familia a la cual había quitado la vida al esposo de esa hermana, le regaló una Biblia. Y le mandó decir con su hijo que le perdonara. Y ese merecía. Porque vivió cerca de los 100 años, o vamos a decir los 100 años. Y los 50 años después, nació la semilla y dio fruto, como decía el pasaje, a 30, 60 y 100%. ¿Saben por qué? Porque algunos decían, llamen al hermano Ariocha, porque yo quiero que me despida hoy también. Nadie ora como él. ¿Y cómo estoy siendo tan mal? Saber que nuestra gran misión es muy semejante. Es fructificar en el sentido máximo de la expresión. En Génesis 1:28 es un mensaje profético. Fructificar, multiplicar. Entonces, cuando nosotros podemos fructificar, es muy semejante a lo que la semilla necesita. Necesita agua, aire, luz y tierra. Hay agua, aire, luz y algodón. Pero fructifica. Y también podemos decir agua, aire, luz y... ¿Alguien sabe otra forma de sembrar? Y agua. Porque hay hidroponía. Así que un día el Señor Jesús se acerca, ustedes saben de ese pensamiento, con una mujer. Y esa mujer le dijo a Jesús, dame agua de beber. Y cuando el Señor le expresó que le diera agua, le dijo ella, ¿por qué me pides agua? Tú y yo no nos llevamos. Y si usted lee el Evangelio según San Juan, puede acompañarme en el capítulo 4. Cuando le pide agua, entonces le dice, bueno, si tú supieras, yo te daría agua si tú crees en mí. Y te puedo dar, dice el versículo 14, una agua de la cual no tendrás sed jamás, porque el agua que yo te daré será una fuente de agua viva. Así que, hermanos, yo creo que muchos hogares necesitan en su corazón el agua de vida. Porque realmente lo que le pasa a la semilla no es que la tierra la hace crecer. La semilla va absorbiendo los nutrientes y se hace y revienta. Y entonces surge por ahí esa parte que la hace crecer. Y entonces, cuando pensamos en eso es lo que Dios quiere en cada corazón. ¿Alguien puede leer el versículo 10? Le dice el Señor Jesús, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Yo le diría, hermanos, puede ser que nosotros como semilla, que ya lo recibimos, podemos darlo. Y qué gozo y qué alegría traer a alguien al conocimiento de la verdad. Invitarlo a que venga a las reuniones, porque todo es como sembrar la semilla. Los conquistadores pueden sembrar la semilla. Ministerio de la Familia puede sembrar la semilla. Diáconos puede sembrar la semilla. Aventureros puede sembrar la semilla. Yo como miembro a lo mejor no estoy ni en diáconos, a lo mejor no estoy en los clubes, también puedo esparcir la semilla. Vean lo que dice el versículo 28 al 30 del capítulo 4. La mujer que dice, dejó su cántaro. ¿Y a dónde se fue?
a la ciudad, a la aldea de Sicar. Y entonces en la aldea les comenzó a contar y les dijo: hay un hombre que me ha dicho todo, pero realmente todo es que hay alguien que no me ha criticado. Es alguien que me escuchó en lo más íntimo de mi corazón, y aun cuando me vio que yo cometí algo malo, no me ha dicho nada de eso. Me dijo: hay un hombre que habla con ternura y con bondad. Y nosotros también podemos tratar a los demás de la misma manera. ¿Qué dice el verso 39? ¿Alguien lo puede leer? Muchos que creyeron más por lo que Jesús les decía, porque la mujer samaritana les trató de decir y le dijo: ya, vénganse, vayan, vengan, por favor. Solo la obra del Espíritu Santo puede hacer que nosotros debemos regresar. ¿Saben que cuando hemos nacido en el Evangelio, qué dice? ¿Surgimos? ¿Cómo qué? Misioneros. Ahora ya somos misioneros. Soy una plantita misionera. Soy un cristiano misionero. Pero cuando nacemos como misioneros, ahora sí leemos la siguiente. Vamos a leerla a coro. Quizás ustedes ya la habían visto. La que sigue, hermano. Gracias. Miren, por eso decíamos: ¿qué tan milenaria será la semilla? Desde la caída de Adán, ¿qué dice? Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos. ¿Para qué? Para que la sembraran en el corazón humano. Y una gente invisible, un poder omnipotente, había obrado silenciosamente pero eficaz para producir la mies, para que haya cosecha. Ahí dice cómo se da el proceso de la agricultura. El rocío, ¿qué más? La lluvia, el sol de la gracia de Dios había sido dados para refrescar y para nutrir la semilla de la verdad. Cristo iba a regar la semilla ¿con qué? ¿Cómo ahora podríamos decir entonces el agua es la sangre de Cristo? Sus discípulos tenían el privilegio de colaborar ¿con quién? Eran colaboradores con Cristo. ¿Y qué más? Quiere decir que yo soy colaborador con Cristo y puedo llevar almas a Cristo. Pero quien da los frutos, ¿quién es? ¿Y quien siembra la semilla? Dios la sembró en nosotros y permite que se siembre. Y le invito a alguien y dice: ¿me gustó la iglesia? ¿Me gustó lo que me están diciendo de la palabra de Dios? Y también vendrán los pies de Jesús como la empresa. Porque en verdad lo que necesitamos, y esta mañana quiero decirles, como si ustedes lo leen, Juan 35, 38. Alzad los ojos, porque la mies está lista para qué? Para recibir. ¿Queremos ayudar a nuestro Señor Jesús en la gran cosecha de las almas? ¿Sí? Vamos a hacer algo en los grupos pequeños. Vamos a recibir un manual. Lo vamos a desarrollar. Y Dios permita que podamos traer almas en este nuevo periodo. Nos volveremos a ver hasta noviembre para hacer otra vez conferencias. Tenemos tiempo para sanarnos. Que Dios nos bendiga y nos acompañe. Amén.